tener en cuenta que los carbamatos son muy frecuentemente usados en la ciudad y cuáles son sus presentaciones más frecuentes, el campeón, ¿no? El campeón chica verano, que también es un carbamato y que es muy frecuentemente utilizada en la ciudad para, como les decía, para eliminación de ratas, ratones, prioritariamente, ¿no? Lamentablemente, ante esta sociedad donde hemos visto que ahorita hay una crisis, ¿no? Una crisis económica, efectos post-COVID a todo nivel, ¿ya? Entonces se tiene y siempre se ha tenido casos de autolesión, ¿no? Los intentos suicidas o suicidios que vemos con mucha frecuencia. Y hay mucha gente que opta pues por consumir estos órganos, ¿no? Este tipo de sustancias tóxicas. En zona rural lo que más encuentran son los órganos fosforados y su mortalidad va a ser muy alta. Ya en cambio el carbamato en la ciudad, bueno, por lo general la gente que consume un sobre, a veces medio sobre, y hay gente que sí, ¿no? Está bastante decidida, consumen cuánto, 4, 8 sobres, y obviamente ellos sí logran su cometido. A ellos, súmenle que se aíslan, se encierran, nadie se entera, obviamente eso sí va a ser pues probablemente el objetivo cumplido, ¿no? Por parte de la persona que esté en un cuadro de depresión. Entonces, tener muy en cuenta estos tóxicos se ve con mucha frecuencia, no en el seguro jóvenes. ¿Por qué? Porque en el seguro ya la gente de alguna manera sabe que autolesiones no cubre el seguro social, ¿no? Donde vamos a ver más estos casos de intoxicaciones en lo que es hospitales del Ministerio de Salud, hasta en las clínicas, pero en el seguro es bien raro tener casos de intoxicación. Intoxicaciones perdón, accidentales sí se ha visto, ¿no? Eh, por casualidad, pero las autolesiones no. Ya más es en hospitales del MINSA y es muy frecuente. En la zona rural también es muy frecuente tener pacientes que han ingerido órgano fosforado, muchos de ellos fallecen en esa zona, ya ni siquiera llegan al Cusco. ¿Ya? Y otros, bueno, le hacen lavado gástrico, el personal de salud que está en periferia, y luego de su lavado gástrico, de la administración de su antídoto, no los envían, ¿no? Para continuar el manejo. Entonces, aún llegando acá a la ciudad, hemos tenido casos donde se ha visto mortalidad, ¿no? Se ha dado la muerte. Entonces, luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que si ustedes tienen un paciente que tiene el antecedente de que tomó algún veneno, tienen que hablar con la familia inmediatamente, ¿ya? Y ya ponerles en alerta de que su paciente tiene alto riesgo de muerte, ¿ya? Estos pacientes, obviamente, algunos van a venir hablando, hasta caminando, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que si ya pasó demasiado tiempo y el veneno, que es altamente lipofílico, llegó al tejido graso y de ahí se está liberando poco a poco. Entonces, obviamente, el paciente tiene alto riesgo de muerte, ¿no? ¿Y qué pasa si vino después de ya un tiempo donde no se puede hacer lavado gástrico? Obviamente la mortalidad es alta, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, aparte de evaluar a tu paciente, darle el tratamiento inicial, tienen que hablar de inmediato con la familia y tener en cuenta, ellos tienen que tener en cuenta de que su paciente puede fallecer, ¿ya? Son situaciones de medicina legal. Yo tuve una experiencia de una joven de 17 años, ¿ya? Bueno, en realidad he manejado muchos pacientes con intoxicaciones. Pues llega una paciente de 16 años, 16, 17 años, acompañado de su papá y otras personas más, ¿no? Dice, por favor, una emergencia, gritando en toda la emergencia. Entran al área de shock trauma y cuando le evaluamos a la chica estaba muerta, ya era cadáver. Entonces yo digo, pero ya no hay nada que hacer, está cadáver. Y el papá, bueno, triste, ¿no? Me dice, sí, pues doctora, se ha tomado veneno. Bueno, paciente que llega al hospital, ¿ya? No es que ya, no, que se regrese nomás, no, chicos. Nosotros somos los directores responsables, entonces ya el cadáver llegó al hospital, ya es del hospital el cadáver, hasta que se haga todo lo que corresponde, ¿no? Entonces hemos registrado el cadáver de la joven de 17 años, luego se va a quedar, se tiene que quedar
va a pasar a la morgue y se va a dar parte a la policía. No me dijo nada, ¿no? El papá, ya está bien. Entonces, comunicamos a la policía de que llegó una paciente joven, pues, ¿no? Ya sin signos vitales. Y como nunca, siempre que hacemos parte a la policía, ya vienen al día siguiente, ¿no? Pasadas muchas horas, pero en este caso, a la hora y media ya estaban en el hospital y era más o menos 10 de la noche. Y el policía pues me dice, estoy viniendo a hacer retiro de un cadáver. ¿Cadáver? ¿Qué cadáver? Le digo. Ah, el cadáver que hace poco llegó. Sí, me dice, queremos ese cuerpo. Bueno, entonces yo empiezo a escribir, ¿no? Sus datos del policía que está pidiendo el cadáver, ¿ya? No se entrega a la familia. Entonces le pido los datos al policía y eso que está esperando me dice, sí, pues esto es una desgracia. Y yo, ¿no? Como quien siembra la curiosidad, le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, señor? Porque esto no es un suicidio, es un homicidio, me dice. Que los hermanos menores le habían dado el veneno, no sabemos qué veneno, le han dado el veneno a la paciente y bueno, pues muy tarde pidieron ayuda. Me dice, ya tenemos detenidos, ya sabemos quién ha hecho eso. Realmente, jóvenes, era un homicidio, no era un suicidio. Entonces, tener siempre cuidado con pacientes intoxicados. Ya a nosotros nos ven de verdad tan inocentes que nos engaña la gente como quiere. Pues no siempre lo que los pacientes nos relatan es la verdad. ¿Ya? Entonces, en otro caso, un paciente que me dice, ay, me he comido ese pan que estaba seguro lo han dejado para la rata y yo me lo he comido porque tenía hambre. ¿Y no te has dado cuenta que era un pan que tenía veneno? Le digo, si eso huele. Yo algo me olía de que este estaba mintiéndonos. Bueno, pues ya tenemos que lavarte, ¿por qué vamos a hacerle? Tiene que ser lavado. ¿Y tu familiar? No, no sé, me dice. Pero ¿y quién ha dejado ese pan? Mi pareja. ¿No querrá matarte? Le digo, ¿no? Me mira, no va por el chico. A la hora se aparece una chica, ¿no? Medio asustada, jalando el biombo ella, ocultándose tras el biombo. Le digo, ¿qué ha pasado? No, señorita, lo que ha pasado es de que él hemos discutido, lo ha echado el veneno en el pan, me ha hecho me quiero morir, ya vas a ver. Él se ha tomado el veneno en un jugo, creo que se había preparado con pan, no sé qué había hecho. Me ha amenazado que me voy a matar. ¿Se dan cuenta? Era mentira que la chica le había dado. Él se había tomado el veneno. Entonces, en intoxicaciones hay de todo. Si ya llega cadáver o lamentablemente fallece en sus manos, en pleno tratamiento, comuniquen a la policía, jóvenes. Informen a la policía y que se haga la necropsia de ley que corresponde nomás, para ver que no es un homicidio. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que conocimientos básicos. Acuérdense que nuestro organismo va a actuar de acuerdo a dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático, que rigen, ¿no? Las funciones del sistema nervioso central somático, el simpático. ¿Ya? Y que en este sistema tenemos neuronas, ¿no? Múltiples neuronas, primera neurona, segunda neurona, ¿sí? O la otra clasificación que hay, neuronas preganglionares, postganglionares, ¿sí? Entonces, en este sistema nervioso central tenemos distintos neurotransmisores. A nivel del sistema parasimpático va a predominar el neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? Y en lo que es el sistema simpático, predomina ¿quién? Las catecolaminas, vale decir, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Entonces, toda esa cascada de las catecolaminas, ¿ya? Mientras que en el parasimpático, netamente acetilcolina, ¿ya? Entonces, de la acetilcolina se van a llamar receptores colinérgicos. En cambio, los receptores que van a actuar con lo que son las catecolaminas son receptores adrenérgicos, catecolaminérgicos, ¿no? Metabotrópicos también se llaman. Entonces, las catecolaminas van a tener su sistema
de metabolismo, ¿no? El metabolismo de ellas, las cuales van a ser degradadas por la COM, ¿no? En ese sistema. Ya a nivel interneuronal, ahí se degradan, ¿sí? Y en cambio, la acetilcolina tiene que ser degradado ¿por quién? Por la enzima acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces, en el sistema parasimpático está el neurotransmisor de acetilcolina y esta acetilcolina tiene dos tipos de receptores, chicos, ¿ya? Los receptores muscarínicos, los que van a estar predominantemente en ganglios, ¿no? ¿Ya? Y en algunos órganos, y los receptores nicotínicos que están en la placa mioneural. Mioneural es porque es músculo, nervio, ¿no es cierto? El nervio llega a los receptores musculares y eso es la placa mioneural. Receptores nicotínicos. En cambio, las catecolaminas tienen un montón de receptores alfa, beta, ¿no? Receptores de dopa, ¿sí? Y a su vez estos receptores se subclasifican en receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? Entonces tienen que recordarse ello, ¿no? Esa es la fisiología normal del sistema nervioso central con sus sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. ¿Por qué hablamos de estos sistemas? Porque los órganos fosforados y los carbamatos van a actuar principalmente sobre el sistema parasimpático. ¿Ya? Principalmente ahí van a actuar los dos tóxicos. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿alguno de ustedes vio ya un intoxicado por órgano fosforado o carbamato? Vamos a tener que llamar. Si no, no van a participar. Aarón, ¿viste alguna vez algún intoxicado por esas sustancias? Ya ven, No, doctorita, tampoco. Alexander, No, doctora. Alexandra, Milagros, No, doctorita. Alexandra, Pamela, Brian. No, ¿Vieron? doctora, tampoco. Ya, voluntariamente de Carlos Torres hacia abajo, ¿alguien vio paciente envenenado No, por doctora. fosforado o carbamato? Ya. Ahora, otra pregunta. ¿Alguno de ustedes vio a su perro o a su gato haber consumido algún veneno? Sí, doctora. Sí, doctora. Y ahí sí cambia. A ver, nos va a describir Samila primero, ¿ya? Y luego Abel. Samila, ¿qué viste? A ver, cuéntanos. Bueno, producía bastante baba y botaba espuma por la boca. ¿Era un perro, un gato? Era un perro, doctora. Era un perro y ¿Tu supongo que perrito? le dieron en carne. Sí, sí, doctora. Y lo que pasó con el perro es que llegó a casa y caminaba medio tonto y botaba Medio espuma por mareado. la boca. Sí, Ya, sea lorrea se o espuma, murió. ya. ¿Qué más? ¿Qué más Mm, viste? Antes de que se mm, muera, por favor. Yo sé que es un momento doloroso recordar algo así, es horrible, pero por favor, aprendamos de eso porque tal vez en una siguiente nos va a tocar atender a una persona y no queremos que pasen por ese momento doloroso como nosotros, ¿no? ¿Qué más te acuerdas, familia? que había como pujos, doctora. No sé si Ya, por querer botar lo que había comido o tipo porque náuseas, ¿no es cierto? sí, tipo náuseas, era como Ya, ¿qué más? trataba de botar. Ah, respecto a los ojos, no recuerdo, doctora, No eso lo sí, has no visto. recuerdo. No, no lo vi. ¿Viste por si acaso la parte de sus genitales o la parte de sus piernitas? Si se había hecho diarrea o había hecho la pichi, Eso, lo de diarrea, su esfínter no estaba controlado. La pichi no, pero, o sea, el otro sí. las deposiciones, sí. Ujú, ¿Algo ujú. más te acuerdas, Emilia? Ah, Finalmente, que entre sus patitas, por así decirlo, estaba como sudoroso. ya, Ujú, y se murió. bueno. Abel,
Doctorita, casi lo mismo, solo que en el caso mío era de un gato, la cual temblaba al momento de eso y también hacía las arcadas de querer botar Ya, y botaba harta espuma por la boca. Sus orinas no eran controladas, estaba es como que miccionaba por sí solo. ya. ¿Era tu gato, Abel? No, era ¿O era un el caso gato de techero? una inquilina que tenía, doctora, y Pero, le dieron veneno y pues, o sea, total. ya. Ven, chicos, esos síntomas, lo mismo que has visto Samile y Abel, y para la experiencia del resto, bueno, para empezar, ver a tu animalito que se está muriendo porque le han dado algún veneno es bastante doloroso, igual en una persona, ¿no? Entonces, esa misma sintomatología se ve en un paciente. Entonces, cuando ustedes tengan esa experiencia, porque de hecho la van a tener, chicos, la van a tener y la van a tener, porque los casos de autolesión, ya, con ingestión de tóxicos es muy frecuente. Todos los médicos, ya médicos generales e internos, bueno, la especialidad nomás les salvará, pues si deciden ser anestesiólogos, jamás van a ver algo así. Pero mientras no tengan la especialidad, van a tener la oportunidad de tratar a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, el último caso que yo escuché, no lo vi, de, de un amigo, bueno, de mi hermano, que es médico, me dice, ¿sabes qué? He visto un paciente que me han traído a la emergencia. ¿Ya? Él todavía no tiene experiencia mucha en emergencia. Y me dice, ha venido así, como ustedes dicen, ¿no? Con cialorrea, tenía náuseas, había liberado su interés, pero lo raro, me dice, es que sus pupilas estaban normales. Y yo he visto pacientes envenenados con sus pupilas bien puntiformes. Pero le digo, pero sudaba, tenía bastante sudoración, liberó esfínteres, cialorrea. Sí, me dice, sí tenía eso. Lo único que es eso, órgano fosforado y carbonato. Una de las dos. Porque estricnina, órgano clorado, hacen convulsionar. En cambio, estas dos tienen que estar en una fase muy avanzada del tóxico como para que te haga convulsionar. Y finalmente, pues, en el caso de él, se le murió su paciente, hicieron reanimación, todo, y se murió el joven de 22 años. ¿Ya? Entonces, para efectos de nuestra clase, vamos a volver a compartir esto. ¿Ya? Tenemos que conocer bien ese sistema simpático y parasimpático. Si no lo conocían o lo conocían a medias, ahora lo van a conocer bien. Entonces ya hemos dicho que es sistema simpático y sistema parasimpático. El parasimpático, principal neurotransmisor, acetilcolina. El sistema simpático, todas las catecolaminas. ¿Ya? Receptores de la acetilcolina, dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos, principalmente ganglios. ¿Ya? Ganglios y órganos. Nicotínicos, placa, mío o receptores a nivel muscular. ¿Estamos? En cambio, las catecolaminas pues ya tienen por todas partes están esos receptores. Ya vamos a hablar diferente acá. Entonces, cuando se da un estímulo, ¿no? Nosotros acuérdense que trabajamos a través de estímulos externos, ¿sí? Imagínense, a ver, Francisco, ¿estás? Contéstame, Francisco. ¿Estás o no está Francisco? Xiomara, ¿está o no? Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí se escucha, doctora. Ya. A ver, ¿cuál es su peor temor, jóvenes? ¿Cómo los voy a ver a ustedes? ¿Cómo se hace para que los vean en la pantalla? No sé hacer eso. Ya. A ver, ¿cuál es su peor temor ya? Temor, miedo. Carlos Torres, ¿cuál es tu peor temor? Ahorita. Carlos, ¿estás o no estás? Cecia. Doctora, buenas tardes.
¿Cuál es el peor temor? ¿A qué le tienes miedo? Am, em, a morir quemada, doctora. O sea, ahorita no tengo temor, pero tal vez en el futuro creo que sí a eso. O no sé, me daría miedo morir quemada. Algo peculiar tienes. Bueno, todos tenemos temor a alguna cosa que para eso puede ser una tontería, ¿no? Pero así es, pues así somos los seres humanos. ¿Ya? Cristian, Adolfo, ¿a qué le tienes miedo, Cristian? A desaprobar emergencia. Cristian, no te escucho. ¿Ah? Diana Alexandra, escribe aunque sea Cristian. Diana Alexandra, Sí, doctora. ¿a qué tienes miedo? ¿O qué no te gustaría que te pase nunca, no? Ahogarme, Ya. morir ahogada. Diego, ya la última. Diego, Doctora, que nos haga la malla curricular 2020 y no termine el 2024. bueno, sí, eso es una preocupación más que temor. Yo también, Ya, doctora. Pali también. Pero eso depende de ustedes. Ustedes tienen que estudiar, chicos. Se ha metido en una carrera que exige bastante lectura, ¿ya? Y el COVID un poco les he hecho ver pues como que medicina es fácil, ¿no? Medicina no es fácil. Nunca va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay bastante conocimiento que aprender. ¿Ya? Entonces, obviamente ese conocimiento que es un montón, ¿no? No lo van a aprender pues en 5 meses, ni en un mes, ni en una semana. Y los que estudian un día antes, imposible. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en medicina? Estudiar progresivamente, progresivamente. Cada ciclo que me corresponde, aprender, aprender, aprender. Entonces, y medicina se repite, se repite, se repite. Entonces, cada vez que tú estudias, vas a volver a encontrarte con ese tema, vas a fijar un poco más y un poco más. Entonces, ese es el plan. No es estudiar faltando 2 días, 3 días, una semana, o no sé. ¿Ya? Nuestra carrera exige bastante conocimiento, ¿ya? Y no tiene excusas para el aprendizaje. No es que no lo aprendí, ya, pues, ¿qué problema? No, no. Y ahorita estamos con esta moda de que nos denuncian por todo, ¿no? Ahí es donde ustedes van a tener la mayor frustración. Antes por lo menos algo no sabías, bueno, ya pues creo que quedaba ahí. En cambio ahora la gente cree que ya porque tienen el celular, nos pueden grabar, nos pueden hacer el escándalo, te maltratan y encima te denuncian, a veces justificadamente o injustificadamente. Peor si no sabes, ¿no? O algo que tenías que haber hecho como médico general no lo has hecho, es peor, mucho peor. Entonces, no, si hasta ahora no han tomado tal vez las cosas tan en serio, es momento de rehacer nuevamente, volver a poner sus objetivos, ¿no? En este mes, en este ciclo, para el siguiente ciclo, y ya, y no va a haber ningún problema, van a pasar como si nada todos los ciclos. Ya tienen, a estas alturas de su vida, tienen que tener ya el hábito de estudio y no de ese estudio que es de 10 hojitas, de nada. Hábito de estudio de libros, guías, un montón de hojas, ya tienen que tener ese hábito. Si no lo han tenido porque el COVID de alguna manera los ha arruinado, bueno, es hora de retomar. Y van a ver que todo va a salir bien. ¿Ya? Bueno, iremos a la parte contraria. Dulia. Dulia, ¿estás? Sí, sí, estoy, doctora. Ya. A ver, hasta ahora, ¿cuál es el momento más agradable, único, ¿no? El momento de mayor felicidad para ti que has podido experimentar hasta ahora, ¿no? No sé, doctora, tal vez aprobar un curso que ya tenía por perdido. Ya. Samila, Cuando mi hermano ingresó a la universidad, doctora.
¿Y tú? Ah, un poquito Ah, pero bueno, más me inglés, alegro oh, por qué él. bien, algo así. Sí. Eric, No la tendría clara, doctora. ¿por qué? Flor, aunque sea cuando su enamorada o enamorado les dijo, pues ya, ya, vamos a estar. ¿No fue un momento recontra agradable? ¿Sí o no? Joseph, o Jutz Pavel, perdón. Que mi hermano te salvara el COVID, doctora. ¿Cuándo qué? No te escuché. Cuando mi hermano se salvó del COVID. Ya, oh, bueno, esa experiencia del COVID, ¿no? José, Cuando ingresé a la U, doctora. muy bien, José, muy bien, José. Joyce, encontrarte con alguien o encontrarte a ti mismo. Muy bien, eso es importante, ¿no? Aprender a conocernos. Ya, bueno, yo les voy a contar mi momento más feliz, ¿no? Mi momento más feliz hasta ahora, y a pesar de que tengo hijos, mi pareja y todo eso, el momento más feliz de mi vida ha sido el momento que ingresé a la universidad, porque fue pues resultado de un sacrificio de mucho tiempo y escuchar mi nombre era wow, ¿no? No lo podía creer, incluso decía, no, no creo que sea yo, será otra persona, ¿no? Ese fue mi momento más feliz y que no se ha vuelto a dar hasta la fecha. Ni siquiera, bueno, que no escuchen mis hijos, ni siquiera cuando nacieron mis hijitos, ¿no? Pero es el momento más agradable. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con nuestro organismo? Nosotros tenemos estímulos positivos y estímulos negativos. Vamos a decir positivos a los que nos crean pues una gran alegría, ¿no? Única. Y momentos negativos donde también he tenido mi momento más triste cuando fue que perdí a mi padre. O sea, fue lo más doloroso que se puede experimentar, ¿no? Entonces, son situaciones que vienen del medio externo, de afuera. ¿Y a quién van a estimular? A nuestra corteza cerebral, ¿ya? O el ejemplo clásico, cuando te persigue esos perros grandes, como de la película La Profecía, esos perros negros grandes, imagínense todos babeando y te quieren morder. Creo que todos moriríamos de miedo y nos vamos, ¿no? Tratamos de correr, ¿sí? Sálvese quien pueda. O no sé, pues yo no sé si todos le tendrán miedo a la altura, pero yo jamás me tiraría de un helicóptero, un avión, ni de altura para hacer paracaidismo. Jamás lo haría. Muero viendo así el vacío, ¿no? O también algo que dije que jamás haría, hay esos turísticos, bueno, tour en el cementerio Presbítero Maestro, en Lima hacen, ¿no? A medianoche, dije, jamás haría eso tampoco, no lo haría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues son temores que tengo. Entonces son estímulos externos que van a activar ¿qué cosa? Nuestra corteza cerebral. ¿Ya? La corteza. Y la corteza va a empezar a estimular la liberación de hormonas. Las hormonas, principalmente las catecolaminas, en caso de que es una situación de huida, lucha o una euforia, un extremo. ¿Sí? Entonces, estas catecolaminas lo que van a hacer en el sistema parasimpático, como acá tenemos el gráfico, ¿no? O cuando conocieron al amor de su vida, que en algún momento también nos hemos enamorado, ¿no? Bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Nuestro sistema simpático. ¿Qué sucedió? Nuestras pupilas se dilataron porque viste a alguien que te agrada, ¿no? ¿Sí? Y ya no tenía saliva. Y los bronquios se relajan. Lo más característico y lo que uno siente, ¿no? Empieza a palpitar su corazón y siente las palpitaciones de emoción, ¿no? O porque te ha mirado, o porque te llamó, o porque te tocó la mano, yo qué sé, ¿sí? No sé cómo sentirán los varones, pero las mujeres, bueno, yo les estoy describiendo lo que tal vez podría sentir, o si sentí cuando tuve un enamorado, ¿no? Y me dijo, ya, vamos a estar,
¿Ya? Entonces, ¿qué más sucede con este sistema simpático? Se inhibe la actividad digestiva, se estimula la liberación de la glucosa por el hígado, hay secreción de la adrenalina por las suprarrenales, ¿ya? Y la vejiga se va a relajar. Entonces, el esfínter, acá de la vejiga, se cierra y no deja salir la pichi, ¿ya? Se contiene la orina. Contrae el recto, como contrae el recto, detiene las heces. ¿Sí? Esto es por un estímulo externo agradable de lucha, huida, miedo, ¿no es cierto? El sistema simpático sucede todo esto. Entonces, incluso hasta la piloerección, esa piel de gallina que dicen, la piel de gallina o la piel chinita que hablan, yo no sé por qué le darán chinita, porque no tiene nada de chinita, sino es la piloerección que se da en nuestra piel. ¿Ya? Ese es el sistema simpático. Acuérdense, lo que vamos a ver es palpitaciones y la pupila se va a dilatar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en una persona que se ha tomado estos dos venenos? Se predomina, el sistema parasimpático va a predominar. ¿Por qué? Porque en este sistema, acuérdense que les dije que estaba el neurotransmisor acetilcolina, ¿ya? Entonces, si la acetilcolina la tenemos constantemente estimulando este sistema, ¿qué vamos a tener? Va a haber contracción de la pupila o la llamada miosis, ¿ya? Acuérdense de un perro envenenado, un perro X envenenado o una persona envenenada. Vamos a encontrar pupilas mióticas, esos puntitos, como hemos visto en lo que era para muerte cerebral, ¿se acuerdan que les mostré? Miosis, midriasis, ¿ya? Son dos puntitos en los ojos. ¿Qué más? Ahí está lo que dijo Samila, ¿no? Cialorrea, bastante en salivación. Hay un montón, chicos. Y el corazón puede estar en bradicardia, ¿ya? Pero esta bradicardia no es absoluta. Puede haber taquicardia o bradicardia, taquicardia, tal vez por una hipoxemia, ¿ya? Y lo que sí se va a ver característico es la pupila puntiforme, la cialorrea, la broncorrea, un montón de secreción bronquial. Los bronquios se contraen exageradamente, ¿ya? Estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar. Y lo que hemos visto en el perrito, ¿no? Y en el gato también, ¿sí? Se contrae la vejiga se contrae y libera la pichi. Bien, acá relaja el recto, por tanto el contenido fecal sale hacia afuera. Eso hace la sobreestimulación del sistema parasimpático. ¿Por quién? Por la acetilcolina. Entonces, como esta acetilcolina tiene que ser regulada, porque si no nos vamos al extremo, ¿no? Hay una enzima, la cual va a degradar a la acetilcolina llamada acetilcolinesterasa. ¿Ya? Entonces, nosotros somos un equilibrio del sistema simpático y del sistema parasimpático. No puede predominar la acción simpática por las catecolaminas ni tampoco por la acetilcolina. En este caso, por ejemplo, ¿quién predomina el sistema simpático? Cuando consumimos cocaína. ¿Ya? Si uno ingiere cocaína, ¿qué va a suceder? Va a sobreestimular el sistema simpático, ¿no? Y va a continuar o persistir la acción de catecolaminas, principalmente la dopamina. ¿Por qué? Porque la cocaína no permite que se recapte hacia la preneurona. Por tanto, la dopamina está libre y sobreestimula. Entonces, el paciente que ha consumido cocaína, ¿cómo viene? Con pupilas dilatadas, ¿no? Vienen con taquicardias o taquiarritmias. Su principal manifestación clínica de la gente que usa drogas, como es la cocaína y sus derivados, son las taquicardias, taquiarritmias y el eritema en el cuerpo, ¿no? La piloerección. Y ustedes indagan y resulta que consumió cocaína, pues, porque no hay otra explicación de su taquicardia, ¿sí? Entonces no puede predominar porque si no estaríamos así en situaciones extremas. Entonces, ¿quién va a regular? Bueno, en lo que es catecolamina se regulan solas, ¿no? Igual la acetilcolina se regula sola. La catecolamina también tiene su sistema de degradación que son la COM, la que más me acuerdo, y la MAO, COM y MAO, ¿no?
la catecolo-metiltransferasa y la monoaminoxidasa, ¿no es cierto? Esas dos degradan a las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y otra vez las vuelven en su sustrato básico y las devuelven a la preneurona. En este lado, la acetilcolina, como está en gran cantidad, ¿qué sucede? Viene la acetilcolinesterasa, la degrada en acetil y en coenzima, y la devuelve a la preneurona hasta que venga un nuevo estímulo y necesite ser liberada. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se ha entendido? Díganme que sí, por favor. ¿Sí o no? Respondan. Sí, doctora. Yo tengo que responder, pues no sean así. ¿De qué están tristes? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto de estos órganos, no? Miren, los órganos fosforados se llaman fosforados porque tienen en su compuesto un átomo de fósforo, ¿sí? Fósforo, por eso se llaman órganos fosforados, ¿ya? Y así como los órganos clorados, estos tóxicos se ha creado para el control de plagas. No se ha hecho para que X persona se tome y se suicide, no, así no ha sido ese el objetivo. Ha sido netamente para control de plagas. Ya, por tanto, los ingenieros, científicos, no sé quién lo ha creado, su objetivo ha sido que se quede en la grasa, ¿no? Así como el órgano clorado tienen que ser altamente lipofílicos y quedarse en el tejido graso, de tal manera que del tejido graso se vaya liberando poquito, 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 hasta que logre el objetivo que es la muerte. ¿Ya? Entonces son altamente liposolubles. Y lo otro, dijimos que por todas las vías se van a absorber, se absorben por los ojos, la mucosa, vía inhalatoria, por la boca, si se la come, o hasta por la piel. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tengan paciente intoxicado que les toca atender, uno, el olor es característico, huele feo, ¿ya? Pero no es un olor como de las bacterias, sino este es un olor, pues, de veneno, ¿no? No sé cómo describirles. De inmediato tienen que ponerse sus guantes, su CPP, su mandilón, porque va a entrarles por todas partes a ustedes. Y al final no vamos a tener un paciente, vamos a tener dos pacientes, ¿no? El paciente que se ha tomado el veneno y el alumno de 10º que no se ha puesto ni sus guantes ni nada y se ha envenenado también. ¿Sí? Tiene que ponerse toda la protección necesaria para atender a estos pacientes. Entonces, miren cómo es la epidemiología, pero esta epidemiología es de Europa, ¿no? La exposición tóxica a estos compuestos es un grave problema de salud, claro, ¿no? Más de 3 millones de intoxicaciones y 200.000 muertes reportadas por año. Miren acá este señor feliz, está lo que es colocando, utilizando esto de los plaguicidas, pero mira, ¿qué control tiene? Ninguno tiene algún EPP, no tiene nada. Entonces, él se puede intoxicar de manera accidental. ¿Ya? No es adrede, de manera accidental puede exponerse a cualquier tóxico que le esté empleando para fumigar. ¿Ya? Entonces tenemos acá la clasificación de los plaguicidas según su toxicidad de acuerdo a la dosis letal 50, el DL50, dosis letal 50, ¿no? Entonces miren acá, los extremadamente peligrosos, órganos fosforados y órgano clorado. Paration, basta que ustedes escuchen, me tomé Paration, ya, muerte segura. Ahí van a tener que ser médicos tromes para sacarlo de esa intoxicación al paciente. Dieldrin es un órgano clorado, ¿no? Altamente peligrosos, ¿no? Diclorvos, Eldrin, siguen órganos clorados. Y la clase 3 acá vemos ligeramente peligroso, Malathion, no está ni siquiera el carbamato. Realmente el carbamato, bueno, si es en poca cantidad es solo para llamar la atención. Los verdaderos suicidas, los que sí o sí quieren morirse, se toman 5, 8 sobres. Ya ellos no, ni siquiera los encontramos con vida, chicos. ¿Ya? Bueno, en acá el ejemplo de los órganos clorados, ya bueno, el DDT, aldrin, endosulfán, endrin, ¿no? De los órganos fosforados, bromofos, diclorvos, malathion, ya. Carbamatos, carbaril, metoxmil, propoxur. Ya cuando tengan un paciente, ustedes intoxicado, hagan todo el esfuerzo porque unos traigan el sobre, porque en el sobre está el compuesto del veneno, porque te puede decir chica verano, campeón, o cualquier otro nombre, ¿no? Entre comillas de marca, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen que saber la composición del veneno y está en el sobre. Y casi siempre los suicidas pues lo dejan tirado a su lado o en la basura, entonces la familia tiene que ir a buscar y es urgente que les traigan. Lo mismo cuando usaban la medicación, ¿no? Medicamentos para suicidarse, igual en la historia clínica se tiene que registrar cuántos medicamentos ha consumido, incluso tienen que contar cuántas pastillas, chicos, hagan, porque eso es para procesos legales, ¿ya? Para investigación es eso. Por a veces muere el paciente, no, ha tomado una pastilla, ¿qué le habrán hecho acá? No le han atendido y se ha muerto. Pero si tú has registrado todo, paracetamol 20 tabletas, clonazepam 25, metoclopramida 10, tal cosa, una lista hagan de todo lo que la familia les traiga. Ese primer momento, cuando ustedes están en contacto con el paciente suicida, la familia es recontra honesta. Pasado ese tiempo, ya llegan a una fase de negación, no era así, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado, la historia tiene que ser lo más íntegra posible. Bueno, decíamos que la acetilcolina es un neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿ya? Y se ubica en el sistema nervioso central, obviamente, y también actúa sobre receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿ya? Los nicotínicos que se encuentran en la placa mioneural, por eso dice músculo esquelético, y los muscarínicos en ganglios. Eso se llama el sistema nervioso colinérgico, ¿ya? Entonces, este sistema colinérgico o receptores colinérgicos vamos a encontrar con estos receptores muscarínicos, nicotínicos, y miren, a nivel de la placa mioneural, receptores nicotínicos. Ya, de acá. Lo que les decía, ¿no? Tenemos la primera neurona y la segunda neurona, o preneurona y postneurona, la de abajo, ¿ya? Este es el espacio sináptico. Entonces, llega un estímulo, sea cual sea el estímulo fisiológico normal, la acetilcolina que está almacenada en las vesículas se va a liberar. Esta acetilcolina hacia el espacio presináptico, se une a su receptor de acetilcolina, ¿no? Receptor de acetilcolina, cumple su cometido, transmite el estímulo nervioso, cual sea, ya fisiológico, y luego de cumplir con su tarea, ¿no? Viene la acetilcolina, la acetilcolinesterasa a la enzima y la degrada. Miren, acá está, colina y acetato. Y otra vez regresa a la preneurona para ser almacenada en las vesículas hasta que haya otro estímulo. ¿Cómo actúan este par de venenos? Organofosforado y carbamato. ¿Qué hacen? Inhiben, van las dos y se unen a la acetilcolinesterasa. Tanto carbamatos y organofosforados se unen con la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es la diferencia? Que el organofosforado se une de manera irreversible. Se une y ya no la suelta. Ya no la libera. Entonces la acetilcolina predomina, y ahí vemos la sobreestimulación del sistema parasimpático. Ya, en cambio, los carbamatos, ¿no? Se unen a la acetilcolinesterasa, pero después de un lapso de tiempo, 4 o 6 horas, la liberan nuevamente. Y por tanto, la acetilcolinesterasa puede volver a su función y degradar la acetilcolina y ya no se sobreestimula, pues, ¿no? El sistema parasimpático. ¿Ya? Aprovecharemos este esquema para el tratamiento. El antídoto, ¿no? El antídoto, las dos tienen antídoto. El antídoto de los organofosforados es la pralidoxima. ¿Qué hace la pralidoxima? Viene y rompe sus cadenas covalentes de unión del organofosforado con la enzima, por tanto es liberada la acetilcolinesterasa. La desventaja de la pralidoxima solo podemos usar hasta 4 horas después de la intoxicación. Y encima no tenemos en el Cusco. ¿Sí? Ahora, ustedes habrán escuchado el antídoto atropina de los carbamatos, ¿ya? La atropina no tiene nada que ver con la acetilcolina. ¿Qué hace la atropina? Viene la atropina, su nombre de la atropina es inhibidor, no me acuerdo el nombre. Ya, lo que hace la atropina viene y compite con la acetilcolina. Compite con la acetilcolina hasta desplazarla. ¿Y quién se une?
o mejor dicho, ¿a quién se une? La atropina se une al receptor. Y ya me acordé. Inhibidor competitivo de la acetilcolina. Ese es su nombre de la atropina. Es largo, ¿no? Pero eso es lo que hace, ¿no? Hagamos de cuenta que acá hay un fantasmita. Ya la atropina, viene la atropina, desplaza la acetilcolina para quitarle su unión al receptor. Por tanto, la acetilcolina ya no sobreestimula el parasimpático, sino va a empezar a sobreestimularse si seguimos dando atropina, el sistema simpático. ¿Sí? Entonces, acá hemos visto el estímulo nervioso llega al cerebro, la neurona, acá tenemos, miren, este esquemita de la unión de la primera o preneurona, posneurona, neurona 1, neurona 2, si quieren, el impulso nervioso que va a ir por toda la estructura de la neurona, y acá tenemos una imagen o un esquema. Ya, primera neurona, segunda neurona, todo lo que es moradito o morado es la acetilcolina, y lo que es rojito, ¿qué cosa es? La enzima acetilcolinesterasa. En verde, los receptores. Entonces viene el estímulo, saca de las vesículas donde está almacenándose a la acetilcolina. Esta acetilcolina se une a su receptor y por tanto se sigue propagando el estímulo nervioso. ¿Ya? Entonces, pero eso no puede ser pues de manera persistente. ¿Qué se tiene que hacer? Viene la enzima, agarra todas las que pueda, ¿no? Las enzimas se van a tratar de detenerlas a la acetilcolina, las degradan y otra vez las vuelven a regresar. Por tanto, el sistema o el estímulo parasimpático se va a detener, no va a predominar. ¿Qué sucede con los dos tóxicos? Los dos tóxicos bloquean a la acetilcolinesterasa, por tanto la acetilcolina hace lo que quiere. ¿Ya? Hace lo que quiere y ahí viene la sobreestimulación del sistema parasimpático y la clínica que ya han descrito sus compañeros. ¿Ya? Entonces, los órganos fosforados tienen compuestos de fósforo en su estructura, ya son altamente lipofílicos, ¿sí? Y estas van a actuar uniéndose de manera irreversible a la acetilcolinesterasa. En cambio, los carbamatos son esteres derivados de los ácidos N-metil-dimetilcarbámico. Ya también son sustancias biodegradables, liposolubles, pero su mecanismo de toxicidad es que se unen a la colinesterasa, pero de manera reversible. Llega un tiempo de 4 horas y la libera. ¿Ya? Entonces, estos órganos fosforados y carbamatos, por su alta lipofilidad, ¿no? O su alta liposolubilidad, van a ingresar por cualquier tejido, ¿ya? A excepción del cabello y las uñas serán, pues, pero mucosas, vía nasal, vía digestiva, de hecho, ¿no? A través de ellas llegan y van a distribuirse súper bien, porque nosotros somos puro tejido graso. En la membrana celular no estamos fosfolípidos. Entonces somos pura grasa. Tenemos bastante estructura de grasa nosotros en nuestros organismos, en nuestras células. Y estos carbamatos y órganos fosforados, ahí es donde se quedan impregnadas. ¿Ya? Entonces, los tipos de exposición, hemos dicho pues, en la agricultura que puede ser de manera accidental. Tuve un paciente, un promotor, que cuando trabajaba yo por Patria en Ceja de Selva, el promotor pues se habrá puesto ahí a fumigar sus plantas, me dice, ¿no? Pero como hace tanta calor, sin polo. Y sin ningún tipo de protección, agarró incluso el órgano fosforado y empezó a aplastar la bolsa, pues, hasta que salga así, tipo polvillo y así. Y a los 15 minutos, media hora, dice que él mismo dice, ¿no? Me sentía mareado, oscuro. Y digo, ¿por qué estoy así? ¿No será la calor? Ya, me voy a bañar. Suerte. Entró a bañarse. Sale de bañarse y dice, pero me sigo sintiendo así. Qué raro, ¿por qué estoy así? No, mejor iré a la posta. Viene la posta y no tenía la clínica que hemos visto, ¿no? O la que hemos escrito, pero sí tenía las pupilas un poquito mióticas, ya con ligera palpitación, porque era accidental, la clínica no era tan fluida. Ya, entonces ya cuando nos describió todo lo que había pasado, le empezamos a colocar o administrar la atropina. ¿Ya? En otro caso, otro caso accidental les cuento, chicos, una cosa bien graciosa. Ya, vienen dos pacientes al seguro,
¿ya? Dos señores, dos varones, hombres, ¿cuándo no los hombres? Y el que estaba bien decía, doctora, por favor, atiéndalo, que es una emergencia. Pero ¿qué ha pasado, bueno? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así? No, es que tiene náuseas, ganas de vomitar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué está así? No, es que sabe que y todos medios cabizbajos, es como esas historias de 1000 formas de morir, algo tonto, ¿no? ¿Qué había hecho el señor? Había encontrado ese que un piojo, una pulga en sus genitales, ¿sí? Entonces el señor pues se habrá quedado indignado, ¿qué? ¿No? Y agarró el campeón hecho en su mano, el polvo, y con eso se había rociado en todos sus genitales. Zona laxa, ¿no? Ingresó pues el veneno. Y él tenía las náuseas, los vómitos, las pupilas algo pequeñas, mióticas. Y yo tenía, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Sí, doctora, qué vergüenza. Pues, ¿qué hemos hecho con el señor? Pero se siente bien, sí, un poco de náuseas me tengo, ya. Urgente, vaya a bañarse. Pero lo va a controlar el familiar y mandamos a un personal técnico más. Y le hicimos bañar, pues ahí en emergencia. Y de ahí empezar a administrarle la atropina, ¿no? Y bueno, el otro tipo de exposición ya como dicen acá, ¿no? La gente que ya a propósito se toma pues el veneno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la toxicodinamia y la toxicocinética? La toxicocinética, la absorción va a ser por todas partes, no se olviden de eso. A través de a través de la piel, mucosa, tracto gastrointestinal, ya hemos dicho eso. Va a tener una gran distribución por todos los tejidos, porque es lipofílico. Su vida media, miren, de 6 hasta 48 horas desde metabolismo hepático y se elimina vía urinaria. ¿Ya? Bueno, en realidad se elimina hasta por la piel, se elimina e ingresa por todas partes. Y el altamente mortal Parathion. Los carbamatos es similar, ¿ya? Lo que acá tenemos que saber en relación a la toxicodinamia, cuidado que les pongan su examen, ¿ah? Mencióneme la toxicodinamia del carbamato y del órgano fosforado. Toxicodinamia es mecanismo de acción, ¿ya? Toxicocinética es por donde ingresa, por donde se absorbe, donde se metaboliza, donde se elimina. ¿Ya, chicos? Eso se hace en farmacología. Bueno, entonces estos carbamatos hemos dicho que se une a la acetilcolinesterasa, pero de manera reversible. En cambio, el órgano fosforado, su unión es irreversible. El resto es similar. Y tenemos por fin el cuadro clínico. ¿Cómo viene el paciente que tomó órgano fosforado, tomó carbamatos? ¿Ya? Chica verano, o el campeón, o el Parathion, ¿sí? ¿Cómo vienen? Tenemos, acuérdense, receptores muscarínicos, nicotínicos y también habrá un efecto neurológico. Al estimularse los receptores muscarínicos vamos a tener, ¿se acuerdan que les dije ganglios? Ahí está, visión borrosa, miosis, ¿ya? Cialorrea, lo que vimos en el perrito y en el gato, cialorrea, broncorrea, broncoespasmo, obviamente estas dos cosas van a llevarnos a la dificultad respiratoria porque los bronquios están llenos de mocos, pues, ¿ya? Náuseas y vómitos, lo que los perritos y los gatitos querían hacer, igualito hace el ser humano, igualito hace, ¿ya? Bradicardia. Y tenemos también las manifestaciones clínicas por estímulos de los receptores nicotínicos. Midriasis, olvídense de esto, ¿ya? Poco frecuente es la midriasis. Vienen los pacientes con mioclonías, fasciculaciones musculares. Tienen que ser recontraobservadores en los pacientes chicos. El envenenado en la cara empieza a mover así como movimientos finitos de los músculos, ¿no? Yo no sé si alguna vez habrán visto los tics en la cara, ¿sí? Cuando hay movimientos musculares continuos. ¿Han visto o no han visto, chicos? ¿Alguien vio? Sí, doctora. Sí, doctora. Son muy parecidos a esos movimientos musculares, las fasciculaciones. Se puede presentar en la cara, en el tórax, en cualquier parte donde haya músculo. Bueno, en realidad tenemos músculo por todas partes. Así son las fasciculaciones. El paciente puede decir que tiene dolores musculares, calambres y midriasis. Bueno,
raro es eso, pero podría suceder. Y a nivel neurológico, el paciente se va a mostrar como ansioso, claro, pues de hecho que va a estar ansioso porque no puede ni respirar. No solamente es una ansiedad de nivel central, sino también por todo lo que le está pasando. Confuso, ¿no? Lo que dijo su compañera, el perro empezó a caminar medio tambaleándose, ¿no? Se tambaleaba, la ataxia, la confusión, bueno, un poco difícil preguntarle a un animalito cómo te sientes, ¿no? Pero las personas sí, ni te contestan, abren sus ojos apenas y una que otra respuesta te responden. Pueden presentar convulsiones, pero una situación más avanzada, ¿ya? Finalmente, hacen insuficiencia respiratoria por toda la broncorrea, muerte. ¿Sí? Depresión cardiorrespiratoria, muerte. Entonces tenemos que actuar de inmediato. El tratamiento se tiene que instaurar ya. Estos pacientes son prioridad. ¿Qué prioridad son, jóvenes? Uno. Son prioridad. Uno. ¿Ya? Son prioridad 1. ¿Dónde los atendemos? Shock trauma, doctora. Trauma shock. En shock trauma. Por más que el paciente esté en Glasgow 15, basta que tengas el antecedente de que ha tomado algún veneno, shock trauma, no hay otra. No vas a esperar que esté hipotenso, que desature, nada, intoxicado, a menos que te diga, he tomado un veneno ayer. Bueno, ya, pues ya, creerle no sea. Eso ya es bien difícil, ¿ya? Acá tenemos el síndrome muscarínico. Miren, jóvenes, hay una mnemotecnia, dumbbells, diaforéticos, ¿sí? Se hacen la deposición, se liberan esfínteres. Me acuerdo que cuando yo estaba en el regional, traían gente, alguna vez trajeron de Sacsayhuamán, ¿no? Habrá terminado con su enamorada, ¿qué habrá pasado? Pues un joven lleno de pasto, toda su ropa mojada de pichi, de heces, con cialorrea, broncorrea, daba una pena, ¿ya? Creo que no se nos ha muerto, ¿no? Incontinencia urinaria, ahí está. Esto es clásico del intoxicado por órgano fosforado y carbamato, miosis. Un puntito, miren, chicos. Entonces, cada vez que ustedes encuentren esta pupila puntiforme, tengan por seguro que es uno de estos dos venenos. Si no encuentran esta pupila puntiforme, es otro veneno. Puede ser organoclorado o puede ser estricnina o puede ser fármacos, ¿ya? El único fármaco que te da esta pupila, ¿cuál es? Sí les he dicho en las prácticas también. ¿Cuál es el fármaco que te da esta pupila? Vamos, los que rotan conmigo. Nadie, todito me los voy a jalar. Me los voy a hacer rotar este enero, ¿ah? A ver, ¿cuál es, chicos, el resto del grupo? ¿Cuál es el fármaco que te da esta pupila? Empieza con O. O. ¿Opiáceos? Opioides, opiáceos. ¿Ya? Opioides. Ajá. El fentanilo, la morfina te da esta pupila puntiforme. Solo esos tres: órgano fosforado, carbamato y opioides. ¿Estamos? Los opioides, solo ellos. Entonces, si ustedes encuentran esta pupila y el paciente no tiene ningún mal olor, es opioides, pero adquirir opioides en nuestro medio es tranca. Fentanilo, ¿acaso te venden en la tienda, en la botica? Vayan a ver, hagan la prueba, véndame fentanilo, ¿eh? Nadie, no, eso no es controlado, recontracontrolado con recetas. Ya miosis, entonces, bradicardia, broncorrea, lagrimeo, ¿sí? Miren como acá, diaforético, lagrimeo y cialorreas. Así babeándose vienen como estos esquemas. Y hay el síndrome nicotínico, lo que tiene afección muscular. Habrá debilidad muscular. En acá es debilidad muscular, chicos. Esta flechita se subió. Incrementa la actividad de la médula adrenal, taquicardia, calambres, hipertensión. ¿Ya? Lo que quiero que se acuerden de este síndrome nicotínico, fasciculaciones. Y la mnemotecnia es match. Y el síndrome neurológico, lo que ya dijimos, ¿no? Paciente ansioso, intranquilo, letárgico, confuso, bueno, cualquier grado de alteración neurológica, ¿ya? Que te va a dar las dos sustancias tóxicas. La manifestación cardíaca puede haber taquicardia en un inicio y luego bradicardia. Esto es muy variable, ¿ya? Muy variable. Bradicardia o taquicardia puedes encontrar. No es fijo.
¿sí? Ese es el síndrome agudo luego del envenenamiento por esos dos venenos. Luego viene un síndrome tardío, que se va a dar luego de las 12 horas hasta las 96 horas. ¿Qué sucede en este síndrome tardío, chicos? A mí me pasó. Hubo un paciente que se había consumido órgano fosforado paratio, ¿ya? Y ya, pues estaba intubado el paciente. Nos miraba, le hablábamos, nos respondía, así con su tubo en la boca, pero no respondía. Y nosotros casi metemos la pata. Yo no tenía todavía experiencia. Y entonces, ¿qué pasó? Viene, por suerte, ¿no? Viene el intensivista regional, el doctor que lo queríamos mucho, el doctor Paucar, que había sido como nuestro padre durante el internado. Y le digo, doctor, lo vamos a extubar de una vez, así. Así, y no le dijimos por qué tenía. Creo que se ha tomado un paratio, ¿no? Le comentamos al otro, el doctor nos dice, pero estos pacientes deprimen, me dice. Mejor evalúenlo bien, vean si va a tolerar si le sacan el tubo, porque se mueren, me dice. ¿Se mueren? ¿Cómo que se mueren? Si está bien, ya no le dije nada al doctor, a revisar, ¿no? A estudiar. ¿Qué sucede en el síndrome intermedio? El paciente neurológicamente está Glasgow 15, pero hay una alteración a nivel del diafragma, habrá debilidad de este músculo, debilidad del diafragma. Entonces le sacas el tubo, el diafragma, que es el principal músculo de la inspiración y, bueno, de la respiración, se deprime, ¿qué va a suceder? Paro respiratorio y muerte. Sí, va a pasar. A mí tuve que tener esa experiencia. Por suerte el doctor estuvo y nos dijo, pues no, vean si realmente va a tolerar o no va a tolerar la extubación. Y ya dijimos, no, hay que sacarle el tubo mejor, pues le sacamos así. Y hicimos ya pues el retiro progresivo del tubo, de acuerdo a si el paciente tenía fuerza muscular o no. ¿Ya? Entonces no se olviden del famoso síndrome intermedio que se caracteriza porque se vuelve débil el diafragma, disminuyen los reflejos tendinosos y puede haber una parálisis de los músculos flexores de la cabeza. Otro caso similar hubo en la clínica, ¿ya? De un paciente, de una señora que se había tomado campeón, órgano fosforado, si no me equivoco. Entonces le hicieron lavado y la suben a la UCI para monitorizarla, ¿no? Y en esto del monitoreo la señora pues todavía persistía media desorientada. Y me acuerdo que querían darle de alta, ya está bien, hay que darle de alta. Y yo decía, pero no voy a hacer que le ocurra el síndrome intermedio como alguna vez a mí me pasó. ¿Sabe qué? A la familia no hay que esperar, hay que monitorizarla todavía mejor 24 horas y ver cómo está su mamá. Miren que es un veneno, que no sé qué, todo explicándoles, ¿no? La realidad, nada de que querer sacarles plata ni nada, simplemente la realidad de lo que podía pasar el síndrome intermedio. Vuelvo después de 2 días, creo, a hacer otro turno y, oh, sorpresa, la paciente intubada. ¿Qué había sucedido? Paro respiratorio. ¿Qué sucedió? Síndrome intermedio, parálisis de músculo diafragmático. Y hasta que el diafragma vuelva a funcionar, miren, 96 horas. O bueno, de 12, empieza a las 12 o 96 horas, y eso puede durar hasta una semana. Y efectivamente así estuvo la señora, una semana intubada, a pesar que ella reaccionaba, despertaba, bueno. ¿Ya? Entonces, en este síndrome intermedio puede haber una parálisis progresiva de los músculos respiratorios, está asociado a efectos nicotínicos y la recuperación total puede ser desde 4 hasta 18 días, en promedio 7 días, ¿no? De 7 hasta 2 semanas, de 1 a 2 semanas, chicos. Entonces, ten mucho cuidado con el síndrome intermedio. No hay afección sensorial, o sea, no hay alteración del sistema nervioso central, de las funciones cerebrales superiores, no están alteradas. Por eso es que ese paciente a nosotros nos respondía, le hablábamos, ¿cómo estás? Y nos movía la cabecita, ¿ya quieres que te saquemos el tubo? Y movía, ¿no? El problema era el músculo diafragmático. ¿Sí? También hay otro síndrome, el síndrome tardío, que se puede dar después de 7 días hasta el mes, ¿ya? Casi 3 semanas hasta el mes. ¿Qué sucede ahí? Va a haber una debilidad muscular ascendente, ¿sí? Porque va a haber una alteración de la enzima axonal estearasa neurotóxica, ¿no? Los pacientes luego de su envenenamiento
con carbamatos o órganos fosforados nos van a hablar de, pues, de parestesias o debilidad. Si hay ese antecedente ya sabemos, ¿no? Esto puede durar hasta casi 6 meses a 1 año, ¿ya? Parestesias en pies y manos, dolor en pantorrillas, debilidad, que va a ser ascendente, ¿no? Mucho cuidado de no confundirnos con el Guillain-Barré. El Guillain-Barré se va a dar en menos de 3 días, 4 días, en cambio esto es pues largo, ¿no? Una evolución larga. Sí, esto ya no, ya. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico del envenenado, lamentablemente no hay un examen de laboratorio que te diga es órgano fosforado o es carbamato. No, lo único es el dato, anamnesis, ¿ya? Anamnesis y las manifestaciones clínicas. A ello podemos hacerle otros exámenes, ¿no? Hemograma, electrolitos, glucosa, EKG, placa de tórax. ¿Para qué? Para ver sobre infecciones, neumonía aspirativa o taquiarritmias en el EKG. Diagnóstico diferencial. ¿Con qué nos podemos confundir? Aquí está. Intoxicación con opioides. Y a clonidina no tenemos acá, pero este es un antihipertensivo central. Opioides, ¿ya? O con pacientes que tienen hemorragias a nivel del sistema nervioso central o hemorragias cerebrales. Pero el olor es característico de estos dos venenos, ¿ya? Es característico, es inconfundible. Con el asma también podemos confundirnos porque hay pues broncorrea, ¿no? Lo cual va a producir dificultad respiratoria marcada. Gastroenteritis, por eso de que se producen las diarreas. Y el Guillain-Barré, bueno, con el síndrome intermedio o el tardío, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para ambas? Acuérdense, chicos, para el órgano fosforado, su antídoto es la pralidoxima, las oximas. En cambio, para los carbamatos es la atropina. La dosis es muy variable, ¿ya? Y entonces tenemos que dar un régimen que se puede dar en acá, dice, no, 1 miligramo, no. Si hay una intoxicación severa, ponte, se tomó sus 5 sobres de campeón, no empezamos con 1 miligramo, empezamos con 10 miligramos. En niños, bueno, en niños yo no tengo experiencia, no manejo niños, pero en acá nos da una dosis, ¿no? 0,01 miligramos, porque casi siempre en niños es accidental. Hay que tener mucho cuidado, hay que administrar las dosis bien bajas, ¿ya? E ir incrementando de acuerdo a la respuesta clínica. En cambio, en el adulto esos son pues adredes. ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente está respondiendo a la atropina? Vamos a encontrar lo primero o lo más común. Si antes estaba puntiforme, ahora va a estar dilatada. ¿Por qué? Porque esta atropina, acuérdense, que es un inhibidor que compite con la acetilcolina, por tanto empieza a predominar el sistema simpático. Y en el sistema simpático, ¿qué hay? Midriasis, taquicardia, eritema en la cara, se queda de la boca, como cuando están súper enamorados. ¿Ya? Y ven a la chica o chico de sus sueños, así se ponen ustedes. Bueno, yo también en algún momento. Ahora ya no. Ya, midriasis, no se acuerdan, no tiene que equivocarse, ya, midriasis, boca seca, eritema facial y taquicardia. Eso produce la atropina. Y si esto es muy, muy manifiesto, hay una taquicardia de muy alta frecuencia, o la midriasis, como que el ojo ya se quiere reventar, están intoxicando con atropina. Tenemos que detener el tratamiento y retirando progresivamente. ¿Sí? Oye, ¿dónde están mis oxinas acá? Más adelante seguro. Y entonces dijimos, ¿no? Todo paciente en emergencia y más los que se exponen a tóxicos, tenemos que hacer el ABCDE. Ya saben lo que es el ABCDE. ¿Ya? No olvidarnos de sus EPPs, no se olviden, si no vamos a tener cuántos pacientes, más dos estudiantes que han ido a hacer prácticas, más el paciente, más la estudiante de enfermería, 4 pacientes, porque no saben que tenían que proteger. Así se tienen que cubrir con sus guantes, sus botas, porque hacemos lavado gástrico. En el regional hacen unos lavados, acaba carnaval, les acaba toda la sala. ¿Ya? Sus lentes, por si acaso el paciente vomita y por ahí te salpica. ¿Ya? Su mandilón, guantes, acá lo que falta es guantes, aunque acá se ve guantes negros. ¿Ya? Su mascarilla. ¿Estamos? Todos los EPPs, chicos, tienen que protegerse, cada uno es responsable de uno mismo. Ahí no está mamá ni papá para que les diga, oye, cúbrete, oye, ponte esto, nadie les va a decir, nadie. Bueno, si están conmigo sí les voy a decir, o si están con algún docente que, bueno, tiene consideración, ¿no? Pero en una situación de emergencia,
Nadie, absolutamente nadie les va a decir protéjanse. Ustedes tienen que aprender eso desde ya. Ya los médicos no somos inmortales, mucho menos los estudiantes de medicina. Todos somos seres humanos y nos podemos contagiar con lo que sea. ¿Ya? Entonces hay que hacer la descontaminación de la sustancia tóxica. Como en el señor, ¿no? Que se ha echado el polvo en sus genitales, ya no, ya, vaya a bañarse. Y lo hemos hecho bañar. ¿Sí? Si el paciente todavía tiene un buen estado hemodinámico respiratorio, lo puedes mandar a bañar, pero si está está en una situación de sopor, hipoxémico, lleno de saliva, no los va a mandar jamás, ¿no? Ya en la camilla, lo primero que hay que hacer es lavado gástrico y quitarle todas las ropas. Bueno, acá no sé qué están haciendo, pero hay que quitarle todas las ropas sobre una camilla, ¿no? Y si todavía hay el resto de veneno, incluso ahí mismo se hace un baño de inmediato. ¿Estamos? Ahí están los EPPs. Bueno, y el lavado gástrico. El lavado gástrico lo podemos hacer hasta 2 horas después de que se consumió el veneno, chicos. ¿Ya? Después de que tomó el veneno, podemos hacer lavado hasta 2 horas. Si ya fue ayer, ya pues ya no sirve ya. Ya el veneno está en la sangre, en el sistema nervioso, ya está ya. Muy tarde. ¿Ya? Incluso hasta 3 a 4 horas se hago lavado. Y cuando se hace el lavado gástrico, ¿con qué hacen lavado gástrico? Le colocan una sonda por la nariz, eso se conecta con una venoclisis y el cloruro así, a gravedad tienen que pasar. Pueden usar los sueros fisiológicos, pueden usar agua destilada, pueden usar hasta el agua, cielo, el agua que usamos de mesa, ¿no? Es obviamente sin gas, ¿no? Ello, o incluso, yo he visto en el hospital regional, hasta el agua de la pila. El objetivo es que tiene que salir así como entra, transparente, blanquecina, igualito tiene que salir. Y generalmente eso sale después de un lavado de 10 litros de agua, hasta 20 litros. Yo a mi personal le pido ya, hasta que salga cristalino. Y me muestran, ¿no? Cada rato, ¿otra ya está? ¿Otra ya está? No, cristalino. Así como entra tiene que salir. Y de verdad tiene que ser así, chicos. Porque si no, el veneno sigue actuando, se va a absorber y va a ser toda su toxicocinética, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y de pasito, su farmacodinámica, que es mecanismo de toxicidad. Entonces el objetivo es sacar al 100% o al 1000% el veneno que he ingerido. ¿Ya? Entonces, medidas generales, ya hemos dicho, ¿no? Se maneja en el área de shock trauma, obviamente tienen que hacerle la monitorización del oxígeno, todo eso, las vías por donde vamos a echar el medicamento, quitarle toda la ropa y hacerle, si se puede, lavarle la piel un baño ahí mismo. Ya, la colocación de la sonda nasogástrica y hacer un lavado gástrico de inmediato. En acá te dan otras cosas, ¿no? Te dicen, puedes hacer la descontaminación gastrointestinal con agua bicarbonatada, ay, no tenemos nada de eso en el hospital, ni siquiera en el seguro. ¿Qué hay que hacer? Agua destilada. En la clínica son más elegantes, ¿no? Con agua cielo, por favor, de 5 litros. ¿No? Nada, en el regional ya agua de la pila, lo que sea, total, te están salvando la vida. ¿Sí? Antídoto, atropina. ¿Atropina para quién? Para los carbamatos. Para los órganos fosforados, pralidoxima. Como no tenemos oximas en nuestra ciudad, ¿qué hay que usar? Atropina. Ni modo. Porque tienen mecanismos de toxicidad similares. Para ambos casos, atropina. La diferencia es que en el órgano fosforado, como es altamente letal, ya no vamos a usar 10 atropinas, en ellos usamos infusión de atropina. Yo he llegado a usar en ellos, chicos, no les miento, 150 ampollas de atropina. 120, 150 ampollas. Ya no estamos rompiendo una por una. De frente rompemos unos 50, eso lo diluimos en cloruro y lo vamos pasando, lo vamos titulando, ¿no? La dosis va cambiando de acuerdo a cómo es la respuesta del paciente, a la pupila, la sequedad de la piel, de las mucosas, el eritema, todo eso, ¿ya? Entonces, dosis inicial es variable. La administración de la atropina es variable. Si es una toxicidad severa, no vas a empezar pues, con una ampolla, jamás de los jamases, empezarás con 5 ampollas. Ya yo lo máximo que vi así de manera brutal, 10 ampollas, pero solo así lo salvamos también al paciente.
Entonces depende de la toxicidad. Pero si fue accidental, que solo le entró por la piel, o una ampolla, lo voy a mandar a una taquicardia. Entonces, ¿qué hay que usar? Un tercio de ampolla, la mitadcita. Poco a poco le colocamos, de acuerdo a cómo va respondiendo. ¿Ya? En ese mi promotor que de manera accidental se intoxicó, usé ¿cuántas? 3 ampollitas, pero probando de poquito en poquito de cómo respondía. Vienen de un ml. Le habremos puesto pues de 0,3 en 0,3, de acuerdo a cómo responde, porque si no nos hace taquicardia, ¿ya? Se activa el sistema simpático. ¿Cuáles son los datos de que ya le hemos pasado exagerada cantidad de atropina? Acuérdense, síntomas simpáticos, taquicardia, mucosas secas, presiones arteriales altas, pupilas dilatadas, ¿sí? Esas son las manifestaciones clínicas de la atropinización. Yo no sé si el doctor Chumbiray ha sido su docente, y él les decía, no, rojo como un camarón, seco como no sé qué, bueno, no lo sé, nunca lo he llegado a aprender, yo no lo he escuchado, ya de los alumnos lo escuché. Pero acuérdense que los signos de atropinización son sinónimo de sistema simpático. Acá tenemos más signos de atropinización. Obviamente la broncorrea desaparece, pues la diaforesis también. La piel se vuelve caliente, eritematosa y taquicardia. Y lo más importante, midriasis. Chicos, no todos los pacientes hacen midriasis, ¿ah? Tuvimos esta experiencia con una enfermera. Ya lo hemos atropinizado. La dejé responsabilidad, tú vas a atropinizar. Y le ponía, pues le digo, hasta que la pupila, doctora, nada, hasta que el paciente empezó a ponerse hecho un loco. ¿Han visto, chicos, esto de El Exorcismo, la película Exorcismo de la chiquita? ¿No han visto? ¿Sí han visto? Sí, doctora. Sí, doctora. No, vomita, grita, gira su cabeza, ¿no? Se levanta en el aire, de todo pasa, ¿sí? Lo mismo hace el atropinizado, el intoxicado por atropina, igualito, pero bueno, no gira la cabeza, ni tampoco habla en otro idioma. Solamente empieza a bloquearse, a agitarse, empieza a patalear y de todo. ¿Por qué? Lo hemos intoxicado de atropina. Entonces, antes que eso suceda, hay que buscar los signos de que está atropinizado. ¿Ya? Y una vez que encontremos esos signos, hay que disminuir la dosis de atropina. Poco a poco hay que disminuirla, hasta retirarla completamente. Y si por ahora ya pues se les pasó la mano, lo han intoxicado con atropina, por favor usen benzodiazepinas. ¿Cuál? Diazepam. ¿Ya? Nada más. Si el paciente convulsiona, bueno, ya saben, ¿no? Manejo de estatus convulsivo. Si hay una taquiarritmia, chicos, las taquiarritmias por atropina son mortales. Hay que tener mucho cuidado, no podemos sobrecargarlo de atropina al paciente. Y si sucede eso, pues ya saben, ya desfibrilación, marcapasos, no sé. Ahí están las benzodiazepinas. El tratamiento de la intoxicación por órgano fosforado, hemos dicho las oximas, ¿no? Ese es su antídoto por completo. No tenemos acá. ¿En cuánto tiempo se administra? 1 gramo en 30 minutos a 1 hora. Y repetir la dosis cada 8 a 12 horas. Esta pradiloxima u oximas. Pero no tenemos. Ahí está, las oximas, ¿ya? Su manera de cómo debe administrarse. De los carbamatos, el antídoto es la atropina y la benzodiazepina si nos pasamos de dosis de atropina, ¿ya? Pronóstico, si lo manejan bien, chicos, el pronóstico es bueno, pero no le digan eso a la familia. Ustedes solo digan, señores, ha tomado veneno, vamos a hacer todo lo médicamente posible, es cuestión de esperar nada, de que no se preocupe, va a salir bien y se les muere, ahí sí, en el lío que se van a meter, ¿ya? No podemos adelantar todavía dar. Pero ¿y qué pasará? No lo sabemos. Es veneno. Cualquier cosa puede pasar. Y se tiene que decir así, aunque duela. ¿Ya? Pero si ustedes hacen un buen manejo, de acuerdo a cómo estamos hablando, los pacientes sobreviven, incluso con el órgano fosforado que es altamente mortal. De todos los casos de órgano fosforado que he manejado, serán unos 5, 3 hemos salvado, chicos, 3 y 2 se nos han muerto. ¿Ya? O sea, sí se puede salvar a estos pacientes. En cambio, carbamatos, a todos, al 100% los salvamos, sea la cantidad que sea las que ingieren.
¿Ya? Entonces, la conclusión. Primero, el olor característico, ¿no? De lo envenenado. Ahora, si la familia viene y te trae el sobre, en buena hora, si te dice, tomó el veneno, bueno, pero tráigame pues el sobre. No traen el sobre porque lo ha desaparecido. Vean pupilas, por favor. Pupila puntiforme, órgano fosforado o carbamato. Opioides. Más nada. Si la pupila está normal, eso no es ninguno de estos dos. Es organoclorado o estricnina. ¿Ya? Y obviamente el tratamiento de organoclorado y de estricnina no tienen antídoto. ¿Qué hay que hacer? Manejo de convulsiones. Hay que intubar de inmediato al paciente hasta que pase el efecto tóxico. ¿Sí? Ya, bueno, este tema ya lo hemos hablado. ¿Alguna pregunta antes que se acabe el tiempo? Lee, ¿alguna pregunta? Catherine, habla, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora, disculpe, los insecticidas que son para arañas, ¿dentro de qué grupo de este tipo de tóxicos estarían? Tenemos que ver el componente del insecticida antes, Catherine. Ya tenemos que ver de Porque, todas doctora, estaba maneras. leyendo en la composición que tiene, bueno, en el internet, y no especifica que sea órgano clorado o fosforado. De repente tendríamos que aprendernos. La mayoría de ellos es insecticida, son órganos clorados, la mayoría. ¿Estamos? Ya, doctora. Sí, Ya. doctora. ¿Alguna pregunta, Lorena, Luisa? Porque Lee, ¿dónde se habrá ido a dormir? Todo O le claro, habrán mandado a doctora. comprar el sofá. Sí, Miriam, Nilton. Ya, espero que esté Todo claro, claro, ¿no? ¿Cómo responderán en su examen? Ahí Todo vamos a ver si claro, fue doctora. claro o oscuro. Reinaldo. Ve, ni siquiera están ya. Ponles falta a ese Xiomara por no contestar. Ya chicos, vamos a empezar con lo que es intoxicación por monóxido de carbono, de tal manera que la siguiente clase que hagamos, vamos a hacer esofagitis cáustica y el gran tema, ácido base. ¿Ya? Ya, monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Voy a empezar contándoles un caso muy triste que yo viví con uno de los casos. Realmente los casos clínicos de monóxido de carbono son pocos, ¿ya? Pero esos pocos que yo vi, uno de ellos fue mortal. ¿Qué sucedió? Era un ingeniero peruano, ¿ya? Que se fue al extranjero, pues creo que fue a Canadá. A Canadá o no, ya no sé qué país, pero ya, se fue afuera, a un país extranjero, y se fue 10 años. En 10 años este señor, este ingeniero, logró pues muchas cosas. Logró tener un seguro de ahí de ese país, se estableció y económicamente bien, con seguro, ¿no? Llega acá y ya pues era un extranjero por completo, solo que tenía las raíces peruanas y él mismo nacido en Perú, ¿no? Pero había logrado muchos beneficios a nivel del extranjero. Entonces este señor dice que regresa luego de 10 años a visitar a su familia, ya su familia en Cusco. Entonces me acuerdo que era la temporada de mayo, chicos, y en mayo, acuérdense que hace un frío terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Era un día sábado o domingo, creo, y la familia decide hacer, vamos a hacerle, según la familia, un pollo tipo parrillada, ¿no? Parrillada, pollo, no sé, se habían puesto a cocinar eso. Ya comieron, la pasaron linda, todo eso, ¿no? La despedida porque tenía que viajar creo que al día siguiente o día lunes, tenía que irse de retorno al país, ¿no? Entonces, todos sus familiares se van y él decide, ay no, está haciendo mucho frío, decide llevarse carbón a su habitación, ¿sí? Y encima cerró toditas las ventanas y puertas, totalmente cerradas. Y a las 6 de la mañana, ¿qué habría pasado? Escuchan sus otros familiares en la casa que algo cae bruscamente. ¡Fua!
¿no? Entonces, en su desesperación, suben inmediatamente a las 5 o 6 de la mañana y le encuentran al ingeniero inconsciente. ¿Estamos? De inmediato ellos acuden a una clínica. Y en la clínica, ¿no? Lo ve el médico especialista en intubación, el intensivista, y ve pues que el paciente no podía respirar y lo intuba, lo llevamos a la UCI, ¿no? En cuidados intensivos. Y este señor, me acuerdo muy bien, saturaba 100%. Yo hasta eso no sabía, chicos, bien de cómo era la intoxicación por monóxido. Entonces yo decía, es una intoxicación por monóxido, ¿será? Pero sus enzimas están elevadas, ¿no? Será un infarto cardíaco, o sea, como la ignorancia es atrevida, ¿no? Y me dicen, no, hay que dosarle enzimas cardíacas, hay que dosarle carboxiemoglobina, y yo, ¿qué es eso? Bueno, ya pues hay que hacerlo, ¿no? Y seguía en ventilador. Ahora, lo peculiar era que el paciente no reaccionaba. Le estimulabas al dolor, le estimulabas nada de reacción. Entonces ya reaccionará, tal vez ha sido lo que he estado expuesto y todo ello, los sedantes, yo qué sé. Pasan los días, 5, 6, 7, 8 y tantos días, nada de reacción. ¿Qué le pasó? Hizo una encefalopatía hipóxica severa. Ya ese joven nunca más despertó, tenía 37 años. La familia demoró en entender la situación. Pasada ya las 2 semanas se dieron cuenta que ya no iba a reaccionar nunca más y decidieron llevarlo nuevamente al país extranjero, en ambulancia aérea, en todo eso. ¿Para qué? Para que hagan la eutanasia y lo desconecten del ventilador. Porque en nuestro país no existe eso. O sea, no está aprobado. Entonces fue el caso más extremo que vi de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Ya? Y uno de los casos que vi en el seguro, una señora, cuando estábamos en época COVID, entra pues una señora y el médico que hace triaje me dice, doctor, esta señora está como loca, que me está gritando, que no sé a dónde la voy a pasar, quiere que la pase no sé qué, acá. Pero haz pues bien tu anamnesis para ver a dónde lo pasa, si es a trauma o si es al consultorio. Sí, doctora, pero no me da nada. Ya, bueno, a respirar profundo. Señora, ¿qué le ha pasado? Me duele la cabeza, me duele mi cabeza. Le duele su cabeza. ¿Y qué estaba haciendo? Le digo, ¿no? Me estaba duchando ahí al toque, ¿no? Se estaba duchando. Ya bueno. ¿Y su ducha cómo es? ¿Es a gas, eléctrica? ¿Cómo es la ducha? Es a gas. No, a gas. Ah, a gas. ¿Qué era eso? Intoxicación por monóxido. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno. Le hemos puesto oxígeno, desapareció el dolor de cabeza, la tuvimos ahí sentadita con su oxígeno, tranquila la señora. Todo por no hacer anamnesis. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Monóxido, no hay un examen de laboratorio que te diga, no, es monóxido. No, es anamnesis. Chicos, siempre pregunten qué estaba haciendo el paciente, cómo sucedieron las cosas. ¿Estaba expuesto a alguna fuente de carbón? Porque hay reportes, ¿no?, de estudiantes de la universidad que se han llevado su cocinita de carbón muertos al día siguiente. Nadie se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque se cierran todo y esto sucede en época de frío. Me acuerdo que yo también de universitaria estudiaba, pero no con cocinas de carbón, sino con cocinillas eléctricas. No todo por el bendito frío, sino con tu frazada ahí envuelto, todo por estudiar. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con el monóxido de carbono. ¿Dónde se produce madera? O del gas, ¿no? Cuando arde amarillo o simplemente hay liberación de gas, propano también libera esta sustancia. Ahora dirán, ¿y en la zona rural, doctora, cómo no se muere la gente si cocina con leña? ¿Se han dado cuenta que ellos son más moscas que nosotros? Para empezar, sus techos son de paja, por ahí se ve el humo. Otro, dejan casi una franja que no está cubierta ni con adobe, ni con piedra, ni con nada, por donde sale el humo también. ¿Ya? Entonces, intoxicarse es casi difícil, pues. Entonces, el monóxido es un gas que no tiene color, olor, no irrita, no, por eso es una muerte dulce.
y se genera por esa combustión pobre del oxígeno, ¿no? De estufas, calefacciones, ¿Dónde hay esto? En esos países europeos donde tienen pues los medios económicos, ¿no? Y acá nosotros máximo que tenemos nuestra frazada, ¿no? O bien la cocina a carbón, pero no es bueno usarla, chicos, no la usen. ¿Ya? Y la epidemiología, bueno, en los países europeos, esto es una epidemiología de España, miren, perdón, de Estados Unidos y de España. En Estados Unidos, la intoxicación por monóxido genera al año 25.000 atenciones en los servicios de urgencias. Y eran pues con cefaleas, náuseas, todo eso, ¿no? Y 500 muertes por accidente, 1.700 muertes suicida. ¿Han visto ustedes Discovery, el ID? Yo una sola vez vi como un suicida, o perdón, un asesino, ¿no? A su víctima la encierra en su carro y antes había dañado el tubo de escape. Entonces ese humo negro, por donde tiene que salir por el tubo de escape, salía hacia adentro del carro. Se muere, ¿no? Un modo de asesinato. Y en España se vio que, ¿no? Toxicología registra una media, bueno, sus centros de toxicología registran una media de 175 casos anuales, ¿no? Y 3 muertes por año. O sea, sí es frecuente, otra cosa que nadie hace la epidemiología en nuestro país. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se genera este monóxido de carbono? Ahí está, pues, calefones, hogares con leña, bueno, estas cosas no tenemos acá, ¿no? Termotanques, calderas, estufas, salamandras, no sé qué será eso, braseros, nosotros hacemos esto, utilizamos esto, caños de escape, ¿sí? Cocinas. Ahora, cuando yo fui o era estudiante de medicina, también escuché ese caso, no sé si ustedes lo habrán llegado a escuchar, ¿no? Una ambulancia de Pilcopata que se trae a un paciente, y quien lo trae era el técnico y el interno, ¿no? La técnica de enfermería y el interno de medicina. Entonces, no sé si han visto esas ambulancias antiguas, que son cajas que por afuera se cierra, entonces lo traen en esa ambulancia, y al abrir se dan cuenta que el paciente muerto, la técnica muerta, el interno estado inconsciente. ¿Qué haya pasado? El tubo de escape, por algún lado tendría fuga y los ha envenenado pues dentro de la ambulancia. Se ha dado ese caso, chicos. ¿Ya cuántos años pasarán? Uf, más de 20 años. ¿Ya? Y yo, bueno, después llegué a subir en ese tipo de ambulancias y es horrible porque no hay manera de cómo comunicarte con el conductor. Y la única manera que puedes abrir esa ambulancia es que alguien de afuera lo tiene que abrir. O alguien de afuera lo tiene que cerrar. Es una desgracia. Ya creo que ya no hay. Ojalá que ya desaparezcan. ¿Y cuál es la clínica del paciente que está inhalando el monóxido de carbono? Miren acá. Empezará con dolores de cabeza, mareos, puede haber hasta desmayos, convulsiones, náuseas, vómitos. Finalmente, si es mucho tiempo de exposición, muerte. Lo que le pasó al amigo ingeniero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da esto? El monóxido de carbono tiene una altísima capacidad de unión al grupo M. Miren, su afinidad es 230 veces superior a la del oxígeno. ¿Ya? Es mucho más afín, ¿sí? Y produce un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, ¿no? Deriva hipoxia tisular anóxica. Vamos a ver un gráfico acá. Tú inhalas monóxido y oxígeno. Como este es altamente afín, con los hematíes se une predominantemente a los hematíes. Y acuérdense que nuestros hematíes son transportadores de oxígeno y glucosa, eso lo hemos visto en varios temas, ¿ya? Entonces, si este grupo de este monóxido es altamente afín, ¿qué cosa va a trasladar? Pues los glóbulos rojos no van a trasladar oxígeno. ¿Qué van a trasladar? Monóxido. Y nuestras células empiezan a sufrir hipoxia y anoxia y todo lo demás que ustedes ya saben. ¿Ya? Es por su alta afinidad al grupo M. ¿Estamos? Miren en este gráfico. Acá tenemos un gráfico, ¿no? La saturación de hemoglobina con la presión de oxígeno. Nosotros necesitamos 140 milímetros, no acá, 100 milímetros de mercurio para llegar al 100% de saturación. ¿Se dan cuenta? En cambio, con el monóxido no llega ni a 1, chicos.
necesita 0,4 milímetros de mercurio para llegar al 100% de saturar a la hemoglobina. ¿Se nota la diferencia? Jóvenes, ¿se nota la diferencia? Sí, doctora. Sí, doctora. Contésteme, por favor. No me hagan sentir que estoy hablando sola. Ya, entonces inhalamos el monóxido, se reduce la cantidad de oxígeno que tiene que ser transportada, desencadena hipoxemia, anoxia, y ya sabe que el resultado será la acidosis severa. ¿Ya? Esa acidosis se va a dar en todos los tejidos y lo más importante en órganos nobles como el cerebro, donde de acuerdo a la persistencia de exposición, se nos va a dar un daño irreversible, ¿no? Acá atrofia cerebral, no, daño irreversible con una encefalopatía hipóxico severa, ¿no? Como lo que sucedió en el ingeniero. Todo esto le pasó al pobre, ¿ya? Y en la señora que se estaba duchando y sintió dolor de cabeza, un daño reversible, ¿no? Mejoró, le pusimos oxígeno, tranquila, feliz, y se fue, ¿ya? Ahora, el otro detalle que puede producir esta hipoxemia, ¿no? Lo que yo les dije, como yo no sabía en ese turista, bueno, tiramos turista o en el ingeniero, ¿qué sucedió? Le hicimos enzimas cardíacas y salió infarto. Y yo, pues no, infarto cardíaco, pero no, es un infarto cardíaco secundario a la hipoxemia severa, ¿ya? Afección del miocardio, insuficiencia cardíaca, congestión, edema pulmonar. Entonces, la semivida de eliminación de esta carboxihemoglobina, miren, hasta que se elimine ese monóxido, tienen que pasar 320 minutos. ¿Cuánto es 320 minutos en horas, chicos? Entre 6, ¿cuánto sale? 5 horas, ¿no? 5 punto tantas horas, ¿sí? En 5 horas recién el monóxido sale de nuestro organismo. Pero en 5 horas de hipoxemia ya pues nuestro cerebro está muerto. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que tratar de eliminar este monóxido. ¿De qué manera? Tenemos varias alternativas de tratamiento, ¿no? Tenemos que dar, de hecho, oxígeno al 100%, lo cual, si damos con una mascarilla tipo de reservorio o el ventilador mecánico, mire, desciende solo a 80 minutos, igual, es 1 hora y 20 minutos que demora en salir ese monóxido. Entonces, ¿qué necesito? Oxígeno a alta presión, una cámara hiperbárica que va a eliminarlo en 23 minutos. ¿Ya? La desventaja para usar la cámara hiperbárica es que el paciente tiene que estar con buena presión arterial, buen patrón respiratorio, buena hemodinámica, porque si no, dentro de la cápsula de cámara hiperbárica se nos muere, o si está respirando ya con las justas, no va a resistir y se muere. Ya, esas son las características para llevarlo a una cámara hiperbárica. Bueno, acá se va a producir el monóxido de carbono. Miren lo que produce, ingresará pues dentro de la célula, producción de radicales libres, ya saben ustedes, la oxidación de proteínas, daño oxidativo, lesiones en el ADN mitocondrial, con peroxidación de los lípidos. ¿Ya? Bueno, hipoxia, anoxia, eso tienen que acordarse. La manifestación clínica, ¿cómo va a manifestarse el paciente? ¿Ya? La característica clínica más frecuente va a ser el dolor de cabeza, pues por falta de oxígeno duele la cabeza, náuseas, mareos, ganas de vomitar, ¿sí? Puede haber convulsiones, coma y muerte. Netamente, manifestación neurológica. ¿Estamos? Aquí está. Cefalea, síncope, lipotimia, disminución de conciencia, convulsión, ataques de pérdida, ya. Fácil, clínica. A nivel cardíaco, si hay una hipoxemia, obviamente el corazón trata de compensar esa falta de oxígeno. ¿Qué va a hacer? Taquicardizar, ¿no? Y puede haber incluso ser una taquicardia tan severa, una hipoxemia tan severa que puede ocasionar incluso infarto, o presión torácica, arritmias, isquemias. Y finalmente habrá parada cardiorrespiratoria por hipoxia grave. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto de las náuseas, vómitos y diarreas. Síndrome neurológico con alteración de las funciones cerebrales superiores. El diagnóstico, anamnesis, chicos, porque lamentablemente el monóxido no tiene un análisis exclusivo y solo es preguntar bien qué sucedió, qué estaba haciendo el paciente cuando empezaron las molestias. ¿Ya? Y podemos confundir con otras cosas. Con un infarto cerebral se puede confundir.
sí se puede confundir. Con un dolor torácico, infarto, sí se puede confundir. Que haya consumido algún fármaco sedante, también nos podemos confundir con él. Esos son los diagnósticos diferenciales. La única manera de hacer tu diagnóstico definitivo será con anamnesis. Si no estaba a su lado algún al gas, o qué estaba haciendo, o algún calefactor, o carbón, todo eso tienen que preguntar. ¿Ya? La confirmación diagnóstica, deberíamos hacer dosaje de carboxihemoglobina, ¿no? Pero no tenemos. Lo normal de esta carboxihemoglobina en nuestro cuerpo es de 1 a 3%. Y en la gente que fuma, peor que chimenea, 10% de carboxihemoglobina. ¿Sí? Y tenemos la clínica de acuerdo al porcentaje de la carboxihemoglobina. Menos del 10%, asintomático. 10 a 20, cefaleas. 20 a 30, disnea, angor. 30 a 40, vómitos, alteración de la visión. ¿Ya? 40 a 50, taquicardia, taquipnea. 50 a 60, convulsiones. Y más del 60%, muerte. ¿Sí? Muerte. Es lo mismo. ¿Qué otros exámenes tenemos que hacer? Un hemograma, ¿ya? De hecho que va a haber leucocitosis porque hay reacción inflamatoria. Aumento de enzimas cardíacas podemos encontrar y es un infarto secundario a la hipoxemia severa. Hacemos un AGA, acidosis láctica, y tal vez el paciente sea broncoaspirado. ¿Ya? Criterios de gravedad en una intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, pues carboxihemoglobina que esté más del 20%, en niños más del 10%, alteraciones neurológicas graves, ¿no? Como puede ser convulsiones o tal vez un estado de coma. Bueno, ya será súper grave, ¿no? Tipo arritmias cardíacas, ¿no? Arritmia, desorden en el latido, elevación de enzimas cardíacas, parada cardiorrespiratoria súper grave, pues chicos. El tratamiento de lo que es intoxicación por monóxido de carbono es netamente oxígeno, ¿ya? Depende de cuánto tiempo está expuesto al monóxido para darle oxígeno o por máscara o por máscara con reservorio, o en ventilación mecánica o cámara hiperbárica, ¿ya? Pero de jaque es como en el bombero, ¿no? Los bomberos en su afán, en su trabajo de tratar de rescatar víctimas de los incendios, ellos entran a esa zona del incendio, explota algo, ellos pueden inhalar, ¿no? El monóxido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratarlos con oxígeno, no estén en, ay, satura bien, nada de satura bien, ponle oxígeno al 100% y punto. Que esté siquiera unas 4 horas con su oxígeno al 100%. Ya, eso me sucedió con un bombero que vino así, ¿sabe qué? He explotado y nos hemos inhalado, que no sé qué. Y oxígeno, y la licenciada me decía, otra persona saturando normal. Dicen, póngale al 100%. Y el pobre bombero nos decía, ¿sabe qué? Me duele, siento que no puedo respirar. Tenemos que usar broncodilatadores porque hizo broncoespasmo, quemadura del inicio de la vía respiratoria, ¿no? Analgésicos, corticoides, todo eso le pusimos a observación. Y todavía me acuerdo de la anécdota de la licenciada que ya, bueno, ya no está con nosotros, se fue al cielo, ¿no? Y me decía, doctora, ¿qué era el señor que vino? Bombero. Era bombero, Lice, ¿no te acuerdas? El olor a quemado, no era un stripper, era un bombero, ¿sí? Porque vino con su traje de bombero. Bueno, eran bromas, ¿no? Que nos hacíamos con la licenciada, porque era buena onda la de Lice, ¿ya? Ya chicos, entonces oxígeno al 100%. Nada que satura bien, nada. Si tienes el antecedente, estás seguro de tu diagnóstico, con máscara de reservorio. ¿Estamos? La mayor cantidad de oxígeno. Y acuérdense que el dispositivo que te da oxígeno al 100%, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Por favor, contéstenme. Se olvidaron. La mascarilla que no reinhalatoria. Muy bien, reservorio no reinhalatorio. ¿Ya? Si mi paciente ya está con su cuadro de depresión neurológica, hay que intubar, no hay otra. Hay que intubar. Si está consciente, le hace 15, ponle pues el oxígeno, te dirá tengo dolor de cabeza, oxígeno al 100%. Pero si está medio deteriorado, está confuso, intuben mejor. Uy, nos hemos pasado, ya no, esto no. Mecanismo de acción de la oxigenoterapia hiperbárica. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Que la cámara hiperbárica va a acelerar la disociación del monóxido con la hemoglobina. ¿En cuánto tiempo?
a 23 minutos, pero la condición para llevarlo a la cámara hiperbárica es que tu paciente tiene que estar hemodinamia estable, buena presión, buena frecuencia, buen patrón respiratorio, porque si no, esa cámara hiperbárica son como cápsulas. Si no hay adentro, puede ser paro cardíaco, puede ser una arritmia, puede ser una parada cardiorrespiratoria y se muere. ¿Ya? Entonces tiene que estar estable el paciente para llevarlo a la cámara. Nada más. Y ahí nos quedamos. Ya chicos, ¿alguna pregunta? Ingesta de cáusticos lo vamos a hacer a la siguiente clase. Jóvenes, preguntas. Nada, nadie, todo claro. Otra vez, Aarón. Preguntas, todo claro. No hay preguntas. Cuidado, te va a tocar atender monóxido intoxicado por monóxido de carbono o los envenenados y que no sepas. Ahí has dicho sí. A ver, Todo claro, ¿está doctor. bien? Ya, espero que sí, jóvenes, ¿ya? De todas maneras hay que revisar los temas para que quede mucho mejor el conocimiento en su chip, ¿no? Ya, jóvenes, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Y igual tienes que poner pues oxigenoterapia, ¿ya? Oxígeno al 100%. Sí, la clínica es igual. Me hiciste recordar, Aarón, tuvimos una señora, dice que estaba cocinando, ¿ya? Estaría en la cocina cocinando, no lo sé. Supongo que estaría cocinando, ¿no? Y que tenía su bebé, pues a quien estaba lactando, ¿no? Y la señora no se acuerda ni qué pasó, cómo fue, y el bebé empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y como escuchó el llanto de su bebé, recién ahí reacciona, ya será bendición de Dios, reacciona, y ella pues vio que su hijo lloraba y ella le dolía la cabeza y le dolía. Entonces vinieron al hospital, ¿por qué le está pasando a mi hijo? Y yo no sé, me está doliendo también mi cabeza. Y haciendo, indagando, ¿no? Pero cómo estaban, yo qué sé. Intoxicación por monóxido, por el gas propano de combustión incompleta. Ya, en los niños, obviamente, los chiquitines no te dicen, bueno, me duele mi cabeza, tengo mareos. Ellos no dicen eso. Lo único lloran, 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 se muestran irritables, o pueden tener náuseas, o quieren vomitar, no te reciben la comida. Si es un lactante, no te va a querer lactar, va a llorar y llorar. Entonces, hay que indagar bien en lo que es anamnesis, jóvenes, preguntar bien. En los pequeños es bien complicado, no sería pediatra, jamás. Bueno, yo, tal vez ustedes sí. Porque los pequeñitos no hablan, no te dicen que les duele, que les molesta. Son como los viejitos, ¿no? Los viejitos que ya son postrados y no te dicen qué. Pero bueno, por lo menos ellos en su cuerpo ya grande, tú puedes examinar y de acuerdo a eso, ¿no? Ven los bebés lloran, lloran y lloran que ni siquiera se dejan examinar de manera adecuada. Ya jóvenes, entonces, una vez más, anamnesis. Preguntar qué sucedió, qué pasó, cómo fue, dónde estaba, qué estaban haciendo. ¿Ya? La práctica los va a volver tromes. Ya jóvenes, yo creo que hasta acá nos quedamos y nos vemos en la siguiente semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, chicos.